Pues muy buenos días de nuevo a todos los asistentes de este webinar, con el cual empezamos, como he dicho antes, el programa de otoño de nuestra HK Digital Academy. Nos introduzco brevemente. Nosotros somos Raquel López, mi compañera del área. Hola, Raquel. Hola, buenos días, Raquel. Y yo, que soy Tania Nause, y las dos somos del área de formación de la Cámara Alemana. Y tenemos el placer de moderar este webinar. Como bien sabéis, las empresas y vosotros mismos sois cada vez más conscientes de que las tecnologías y su correcta adopción son clave para vuestra competitividad y habéis encontrado en la migración a la nube, o a lo mejor estáis pensando en la migración a la nube, un aliado perfecto para continuar con la operativa diaria. No obstante, aún existen muchas dudas alrededor de esta tecnología. En este webinar, nuestros expertos, y serán estos que os voy a enseñar un momentito, nuestros expertos nos van a dar algunas pinceladas sobre qué es la nube y especialmente la seguridad y la responsabilidad compartida en ella, enseñando algunas herramientas para tomar la mejor decisión en caso de migrar a la nube. Como siempre, este webinar se graba y lo colgaremos luego en nuestro archivo, en nuestra página web, con lo cual lo podéis compartir tantas veces como queréis con compañeros o con otras personas que tienen interés en este tema. Y podéis, por supuesto, a lo largo de esta hora enviar, como siempre, vuestras preguntas, vuestras dudas o comentarios en la función preguntas de vuestro panel de GoToWebinar. Nuestro primer ponente, y en este caso nuestro keynote de hoy, es Marcos Escandell. Marcos es ingeniero informático con un máster en desarrollo de aplicaciones web y actualmente es Chief Technology Officer de la empresa eData Consulting ubicado en las Islas Canarias. Y como vais a ver, Marcos es un apasionado del cloud. Gracias, Marcos, por estar aquí. Te damos la palabra y también la pantalla. Hola, buenos días a todos. Gracias, Tania. Bueno, muchas gracias primero por participar en esta presentación. Como dijo Tania, soy el CTO de Data Consulting, tengo más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software y hace más de 5 años que empecé a trabajar con la nube, entonces es un tema que me apasiona. Y para que la gente de marketing no me mate, déjenme presentarles un poquito de Data Consulting. Somos una empresa de origen alemán. Tenemos oficinas en Gelsenkirchen, Heidelberg y aquí en Gran Canaria. Contamos con un departamento de ciberseguridad y sistemas, otro departamento de realidad virtual y aumentada y después el departamento de desarrollo, que es el que yo formo parte, en el cual nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones para terceros. La mayoría de las cuales, de los proyectos, están ya en la nube. Y Data Consulting es partner de Amazon Web Services y de Azure, de Microsoft Azure. La primera es, empezamos con qué es el cloud, y no hay nada mejor esta imagen para explicarlo. Al final, ¿de qué están hechas las nubes? Pues de máquinas Linux, de servidores Linux, la mayoría. Muchas veces eso no nos preocupamos, pensamos, mira, el cloud está ahí, pero no sabemos qué es. Pues si son máquinas igual que tuvieran en tu oficina, solo que no te preocupas por ellas, otros se preocupan por ti. ¿Vale? Esas máquinas nos ofrecen ciertos servicios y esos servicios los podemos dividir en 3 categorías. ¿Vale? IaaS, que es infraestructura como servicio. Ello, por poner un ejemplo, sería una máquina virtual que montamos en la nube con la memoria RAM que tú quieras, el procesador que tú necesitas y instalas las cosas desde cero. ¿Vale? Instalas, por ejemplo, una base de datos, la configuras tú, etc. Es el nivel más bajo que hay. Luego está el PaaS, que es plataforma como servicio, que ya es un conjunto de hardware y software, ¿vale? Con lo que conseguimos levantar un servicio mucho más rápido. Volviendo al ejemplo de la máquina con base de datos, pues tenemos un servicio de base de datos, que elegimos qué base de datos queremos, la versión,
y en qué máquina según nuestras necesidades, y el proveedor nos la levanta, ¿vale? Ya en algunos minutos lo teníamos funcionando, incluso luego nos dan herramientas para monitorizar esa base de datos, etc. Y luego está el SaaS, que es software como servicio, que el mejor ejemplo de todos es Netflix. Al final tú pagas una suscripción y quieres ver películas y series, pero no te importa lo que hay por debajo. Solo te importa cuando se cae Netflix, no consigues ver esas películas y series que entras en las noticias y dices, Amazon Web Service tiene problemas y Netflix está caído. Pues eso, ¿vale? Luego, los proveedores más relevantes, solo para que les suene, bueno, supongo que todo el mundo conoce Amazon Web Service, fue el primero, es el que más usuarios tiene, el mayor porcentaje de market share es de Amazon Web Service, cuenta sobre 200 servicios propios y más de 10.000 servicios de terceros en su marketplace. Y solo por un poquito de historia, Amazon Web Service surgió porque Amazon, la tienda, desarrolló ciertos servicios para sus necesidades, cubrir sus necesidades, y vieron que esos servicios los podían vender a terceros y fundaron Amazon Web Service. Microsoft Azure es la segunda y es la que más rápido está creciendo. Y luego tenemos Google Cloud, Alibaba Cloud, que Alibaba es más o menos la historia de Amazon. Todo el mundo conoce AliExpress, pues el grupo Alibaba fundó Alibaba Cloud. Y más que nada es importante en China, pero está creciendo también. Y luego IBM Cloud. ¿Qué proveedor elegir? Pues entre uno y otro hay que estudiar cuál se adecua mejor a las necesidades de la empresa y del proyecto, ¿vale? Si la empresa usa servicios de Microsoft, usa Active Directory, al final pues Microsoft Azure se integra mejor con Active Directory. No quiere decir que no lo puedas hacer con Amazon Web Service, pero la integración es mejor con Microsoft Azure. Lo mismo si necesitas, por ejemplo, usar OpenShift para tu proyecto por requisitos del cliente, pues OpenShift era un producto de Red Hat y IBM compró Red Hat en 2019, entonces al final pues se integra mejor con IBM Cloud. Comenzamos con las ventajas. Al final como empresa quieres que tus clientes y usuarios tengan acceso sin errores a tu servicio y además un acceso con baja latencia, es decir, un acceso rápido. Ahí es donde entran las regiones, la zona de disponibilidad y las ubicaciones de borde, los edge location. Una región al final es una zona geográfica formada por varios centros de datos. Por ejemplo, nos podemos encontrar la región de Europa Central en Amazon Web Service o en Azure, que está en Frankfurt y está formada por 3 zonas de disponibilidad. También esto nos da la ventaja desde que el salón de tu casa te puedes abrir un servidor, puedes montar servicios en Asia, ¿sabes? Puedes levantar una máquina virtual, puedes levantar una base de datos en Asia sin ningún problema. La zona de disponibilidad, la zona de disponibilidad es un centro de datos independiente, ¿vale? Esto que nos aporta, si tú tienes tus servicios rodando en más de una zona de disponibilidad y una de ellas se cae por mantenimiento, porque pasó algo, hay algún error, hay algún problema, pues tus servicios todavía son accesibles a través de las otras zonas de disponibilidad en las que tengas tu servicio. ¿Qué nos dicen los proveedores de la nube? Que si tú estás en 3 zonas de disponibilidad, ellos garantizan que la disponibilidad es del 99,9999%, vamos, casi al 100%. Y por último tenemos las ubicaciones de borde. Las ubicaciones de borde son centros de datos más pequeños, pero más cercanos al usuario final, que con ellos se consigue una baja latencia, ¿vale? Generalmente tienes información cacheada allí, etcétera, y está en más lugares, ¿vale? Por ejemplo, en Alemania tienes, aparte de la región que está en Frankfurt, pues tienes ubicaciones de borde en Múnich, en Berlín, en Hamburgo. Entonces consigues que los usuarios finales tengan acceso más rápido a tus servicios, ¿vale? Solo por curiosidad, Amazon Web Service va a abrir la región española en Zaragoza en 2022 y Azure también, no se sabe la fecha, dicen que próximamente también van a abrir la región española. Escalado. Escalado se produce cuando por algún motivo necesitas aumentar tus recursos. Hay 2 tipos de escalado. Está el escalado vertical, que se trata al final de mejorar la máquina, ¿vale? Que necesitas más memoria, necesitas más CPU, pues mejoras la máquina. Cuando tienes tus servidores en tu oficina, tienes que comprar una máquina nueva, instalar módulos. En la nube, pues al final es un botón que le dice, no, quiero cambiar esta máquina por esta, y lo hace automáticamente. El escalado puede ser hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? En la nube, de nuevo, es solo un botón que bajas los recursos de la máquina.
Ya en físico pues es un poco más difícil on-premise, pero bueno. Y luego tenemos también el escalado horizontal, que el escalado horizontal se trata de añadir más instancias. Luego tú colocas un balanceador de carga enfrente de las instancias para repartir la carga de trabajo entre todas ellas. ¿Vale? El escalado puede ser automático, es decir, cuando la CPU llega a un determinado porcentaje o tu memoria está ocupada, pues creas nuevas máquinas. Y al contrario, tu CPU llega al 10%, por ejemplo, pues bajas el número de máquinas para no estar pagando sin necesidad. O puede ser también manual, ¿vale? Que tú quieres, en cierto momento, tú sabes que necesitas más máquinas, pues las subes y las bajas manualmente. Algunos casos de uso que hemos tenido, un cliente, por ejemplo, tenía una carga de trabajo muy alta durante 2 semanas al año, ¿vale? Pues, ¿qué hizo? Él había comprado una máquina súper potente solo para cubrir sus necesidades esas 2 semanas. El resto del año, su máquina estaba sobredimensionada. Al final, lo que le sugerimos fue migrar a la nube y usar el escalado horizontal, que durante esas 2 semanas iba a tener un mayor número de máquinas y el resto del año menos y pagaba menos, claro. Otro cliente, por ejemplo, que durante los partidos de España, durante la Eurocopa, él se anunciaba en televisión y recibíamos muchas visitas, ¿vale? Entonces, durante este aumento en el número de visitas, se subía el número de máquinas para que no se cayera los servicios del cliente, y cuando el número de visitas volvían a la normalidad, pues se disminuía el número de máquinas y se pagaba menos. O incluso el escalado puede llegar a cero, ¿vale? Puedes que no necesites en un determinado momento ninguna máquina rodando. Aquí internamente en EDATA, por ejemplo, tenemos servicios internos que solo funcionan en horario de oficina, de 8 a 6 de la tarde. Los servicios esos están ejecutándose en una máquina, llega a las 6 de la tarde y se paran, entonces no se paga nada, ¿vale? Igual los fines de semana. Y bueno, luego serverless. Serverless es mi tema favorito. Hay mucha gente que piensa que serverless es que no hay servidor, sí hay servidores detrás, ¿vale? Lo que pasa es que no te preocupas de servidor, no te preocupas de recursos ni nada. Hay servicios serverless de base de datos, para ejecutar tareas, de colas de mensajes, y los servicios no paran de crecer. Y al final, ¿cuál es la diferencia? Que se paga por su uso. Si tú no estás usando esos servicios, no se paga, y mientras más lo usas, pues más se paga, pero eso es una buena señal, ¿sabes? Porque si se está usando mucho es porque tienes muchos clientes, muchas visitas, etc. Un ejemplo para que ustedes lo entiendan es un formulario de login, ¿vale? Tú tienes una función que se ejecuta, que comprueba el usuario y la contraseña son correctas. Pues si no se, mientras ningún usuario lo clique, no estás pagando nada. Si un usuario pulsa en el botón de Submit, pues se ejecuta una vez la función y se paga porque ejecutaste una vez esa función. Si de repente llegan 1000 usuarios y todos clican en Submit, se van a ejecutar 1000 tareas en paralelo, sin preocuparte de quedarte sin memoria RAM, sin quedarte sin CPU ni nada. Se ejecutan esas 1000 funciones en paralelo y se cobra por su uso, ¿vale? ¿Qué pasa? Generalmente es súper barato. Por ejemplo, Amazon Web Services ofrece el primer millón de ejecuciones al mes, no pagas nada, ¿vale? Solo se paga a partir de 1 millón de ejecuciones mensuales. Y bueno, claro que el serverless tiene sus contras, ¿vale? No es recomendado para todos los usos, pero bueno, hay que estudiar cada caso. Luego, la seguridad es otra ventaja que tienes en la nube, ¿vale? Primero, la seguridad física. Ya no te tienes que preocupar de tener alarma en tu oficina para que no te roben el servidor, o métodos antiincendios para que no haya un cortocircuito y te quedes sin los datos de tu empresa. Todo eso se preocupa el proveedor. Luego está la seguridad de los propios servidores, que hay un parche de seguridad que hay que instalar en el servidor, pues se encarga el proveedor de la nube. Ya no solo también de la seguridad, sino, por ejemplo, hay un módulo de memoria que está fallando. No te tienes que preocupar, eso se preocupan ellos, ¿sabes? Para ti es totalmente indiferente, ¿vale? No te tienes que preocupar por eso. Pero sí, pero el usuario tiene que poner de su parte, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes una contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a ser que tu cuenta sea vulnerable. O dejas puertos abiertos que no deberías de dejar abiertos, o usas unas librerías que tienen vulnerabilidades. Todo eso hay que evitarlo, porque ya eso es responsabilidad tuya. Entonces, no hay que dejar de invertir en ciberseguridad, que es importante, ¿vale? Pero por lo menos ya no es solo nuestra responsabilidad
tenemos una empresa enorme detrás que se preocupa también por eso. Hay incluso servicios para evitar ataques de denegación de servicios, servicios que comprueban la seguridad de tu cuenta, de tus servicios en tiempo real, que se paga aparte, pero por lo menos sabes que las tienes ahí. Y lo último es la VPC. Explicar un poco lo que es la VPC, porque hay mucha gente que dice, pero si yo tengo el servidor en mi oficina, pues es más seguro, porque tengo a mis empleados trabajando por VPN, que se conectan al servidor de mi oficina y ya está. Y es mucho más seguro. Eso se puede hacer en la nube también. Tú tienes una VPC, que es una nube virtual privada, que sería la traducción. La puedes tener cerrada y montar una VPN entre esa VPC y tus empleados, ¿vale? O tus usuarios. O incluso con la oficina directamente, ¿vale? Tú montas una VPN entre la VPC, el proveedor de tu nube, y la oficina. Hay incluso un servicio que ofrece Amazon, que sinceramente no sé si las otras lo ofrecen, que te instalan un cable entre tu oficina y un centro de datos de Amazon, ¿vale? Que ahí ya no necesitas VPN ni nada, la conexión es directa. Claro que eso ya es más pensado para empresas más grandes, etc. Y bueno, ya aparte de los servicios típicos, es que tiene servicios para todos. Si no te lo ofrece el proveedor de la nube, te lo ofrecen terceros a través del marketplace de los proveedores de la nube. Y tiene servicios, vamos, porque puedes, de cualquier cosa que piensas, hasta conexión con satélites para tener datos de tiempo, de catástrofes, etcétera. Solo para contarles un ejemplo, yo hace algunos años tuve que desarrollar un software para lectura de matrícula, ¿vale? Antes de que la nube estuviera tan avanzada. Pues lo hice desde cero con unos compañeros y tardamos algunas semanas. Pues ahora ya hay un servicio de terceros en Amazon, por ejemplo, que te ofrece lectura de matrícula. ¿Que no quieres pagar a terceros para hacerlo? Por lo menos ya sabes que tienes ciertos servicios en los proveedores de nube en los que no tienes que empezar de cero, que ya detectan dónde está la matrícula, que ya te ayudan a entrenar el algoritmo, etcétera, ¿vale? Los modelos. Pero bueno, que ya sabes que no tienes que empezar de cero. Pues un resumen de todo esto, si sintetizamos cómo estas ventajas pueden aportar un valor a tu empresa, pues con la alta disponibilidad y un calado bien configurado o usando servicios serverless, evitamos caídas que dañan nuestra imagen, ¿vale? Luego, con la ayuda de seguridad de la nube, los servicios de los proveedores de la nube, los servicios que ofrecen para ayudar a mejorar tu seguridad, pues evitas que se filtren datos de tu empresa, de tus clientes, de tus usuarios, que también dañan la imagen y tienen un coste bastante alto. Ahorro de costes, ¿no? Pues ya lo hemos hablado, que ahorramos costes en infraestructura, mantenimiento y nos ayuda a poder invertir en nuestros servicios o en crear productos más rápidamente. Y por último, que para mí es la más importante, es la democratización de la tecnología. Antes tenías que ser una gran empresa para poder tener tu centro de datos, invertir en un servidor potente para poder hacer un proyecto de Big Data o alguna cosa de esta, pues ahora no. Ahora sin un gran coste inicial ya puedes comenzar a pensar en tener Machine Learning en tu empresa, en poder tener Big Data y analizar tus datos. No necesitas una gran inversión inicial para eso. Y nada, esto es todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, bueno, al final ya saben que tenemos este tiempo de preguntas, pero si quieren profundizar en algún tema que no me haya dado tiempo de profundizar lo suficiente, o cualquier cosa pueden escribirme a mi email que está ahí o al LinkedIn y con gusto pues podemos organizar otra llamada, que a mí me encanta hablar de este tema, así que sin problema. Y eso es todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias, Marcos, por tu introducción y tus explicaciones acerca de nuestro tema de hoy. Ahora os quiero presentar a nuestro primer caso práctico, una empresa que nos va a hablar de sus experiencias en el cloud computing. Para ello contamos con Pedro Fernández Soto. Pedro es el responsable de protección del cloud en el grupo de ciberseguridad de la empresa alemana Siemens. Él cuenta con una experiencia de más de 15 años en el mundo de la ciberseguridad y su actual reto es construir soluciones que permitan mejorar la seguridad de Siemens. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo y por compartir vuestra experiencia con nosotros. Cuando quieras. No te escuchamos, Pedro.
Sí, el micrófono. Perdón, gracias. Ahora. ¿Ahora sí? Vale. Ahora Nada, sí. muchas gracias a la Cámara de Comercio Alemana por darme la oportunidad de presentar esta herramienta de la nube, CSM, que es la herramienta en la que hemos estado trabajando. Y lo primero, antes de hablar de cualquier herramienta, lo que primero nos tenemos que preguntar es cuál es la necesidad de negocio detrás de esta herramienta. Porque si no, realmente estaríamos desarrollando herramientas por el placer de desarrollarlas y eso no tiene mucho sentido. Para eso nos tenemos que remontar al 2019, que es cuando empieza el desarrollo de CSM. Y en 2019, Gartner ya decía que este mismo año, en 2021, solo 2 años después, el 81% de las empresas estarían utilizando el cloud para sus operaciones. Es decir, el cloud no era el futuro de las empresas, sino el presente de las empresas. Y Siemens no era ajeno a esto. Y mediante un proyecto denominado Cloudificación, lo que estaba intentando era migrar gran cantidad de sus aplicaciones a la nube, por muchas de las ventajas que Marcos nos ha comentado antes. Desde mi equipo, desde el equipo de Cloud Protection, la verdad es que nos parecía el camino adecuado. Sin embargo, esto nos planteaba un reto. Y el reto es que los fallos de configuración, no solo en la nube, sino de hecho en cualquier sistema, son un importante problema y una de las principales causas de incidentes de seguridad. Por lo tanto, con este crecimiento exponencial de las nubes y de las instancias en las nubes, necesitábamos algún tipo de herramienta que nos permitiera identificar esos fallos de configuración y corregirlos. Y esa era la necesidad de negocio de la que surgió CSM. Esta herramienta, necesitábamos una herramienta que nos permitiera identificar los fallos de configuración de forma más o menos automatizada. Y una vez que tenemos la necesidad de negocio, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es la clásica. ¿Construyo la herramienta o la compro? Es decir, el clásico make or buy. Para eso hay que analizar qué necesidades tenemos, qué requisitos implican estas necesidades y hacia qué dirección me marcan estos requisitos. La primera necesidad que teníamos para el CSM, para la herramienta de CSM, es que queríamos que se ajustase a los procedimientos ya establecidos por Siemens. Es decir, el requisito era que se integrara con las herramientas de Siemens. Siemens ya tiene procesos de gestión de excepciones, de dashboards, y creíamos que para que la herramienta tuviera éxito era necesario que se ajustara a todos esos procedimientos. Por lo tanto, esto nos descartaba un poco la opción del buy. ¿Por qué? Porque implicaba realizar tantos desarrollos en la integración como prácticamente hacer la herramienta desde cero, con lo cual descartamos completamente comprar la herramienta. La siguiente necesidad que teníamos era que se pudiera integrar y en una misma vista tuviéramos los fallos de configuración en distintos proveedores, tanto Amazon, Azure o Google, que es los distintos proveedores de nube que nos ha comentado antes Marcos. Es decir, que fuera un poco agnóstico a la plataforma, que realmente este requisito no nos indicaba, no nos mandaba hacia ninguna dirección, simplemente que deberíamos de hacerla por nosotros mismos. Pero los últimos 2 requisitos sí que nos pedían que fuéramos a la nube y que hiciéramos la herramienta en la nube. El primero era la capacidad de adaptarse a un volumen creciente de aplicaciones en el cloud. Nosotros sabíamos que íbamos a tener un número exponencial de instancias en el cloud, pero no sabíamos exactamente, y de aplicaciones en el cloud, pero no sabíamos exactamente mes por mes cuántas más íbamos a tener. Es decir, en un mes podíamos tener 100 más y en el siguiente 300. Y no teníamos ningún calendario. Con lo cual yo necesitaba mucha flexibilidad en el entorno, mucho escalado, que es una de las principales ventajas de la nube, como bien nos ha dicho Marcos. Y esto directamente me pedía que fuéramos a un entorno en la nube. Y la siguiente necesidad que me pedía ir a la nube era precisamente que tenemos equipos repartidos por Siemens por todo el mundo. Es decir, tenemos una gran ubicuidad y necesitaba una gran ubicuidad de esta herramienta que pudiera ser accedida por todo el mundo y por todas partes. Y todos estos 2 requisitos me pedían directamente que fuéramos a la nube y que desarrolláramos la herramienta en la nube. Ahora, un poco cómo se ha desarrollado y qué es. Bueno, pues básicamente, como he dicho, se empezó a desarrollar en 2019 con un equipo de 8 personas, utilizando técnicas Agile para que sí el desarrollo se pudiera adaptar sobre todo a los requisitos del cliente. La herramienta, evidentemente, digamos que ya está en producción, sin embargo, tenemos la puesta de largo o el pase a producción final en noviembre de 2019, que es cuando terminaremos todos los procesos de calidad de Siemens. Pero a día de hoy ya está funcionando, como prácticamente cualquier, digamos, herramienta que se desarrolle en Agile, se está detectando fallos de configuración que son corregidos.
¿Y cómo funciona? Bueno, pues básicamente CSM es una aplicación en la nube que se conecta al resto de las aplicaciones de la nube de Siemens, es decir, ya sean en Amazon, en Google o en Azure o en Microsoft. Y lo que hace es utilizar una serie de políticas para intentar identificar los fallos de configuración de la nube. CSM se puede acceder tanto por los responsables de las distintas instancias y de las distintas aplicaciones, tanto por los responsables de negocio como por los responsables técnicos. Y en CSM pueden ver los fallos de configuración que tienen. Igualmente, reciben un email donde se les informa, oye, tienes estos fallos de configuración, es recomendable e importante que los corrijas. Finalmente, CSM, como he dicho, se conecta a todas las herramientas de Siemens, tanto de dashboard como de gestión de vulnerabilidades, como de gestión de excepciones, de modo que lo que hemos conseguido es que CSM, esta herramienta, se integre realmente dentro del ecosistema de aplicaciones de Siemens, lo cual, desde nuestro punto de vista, es muy importante. Bueno, ¿y cómo se ve CSM? Bueno, pues aquí podéis ver un poco cómo se ve la aplicación. De hecho, es una aplicación web, está montada sobre el servicio de AWS y lo que podemos ver, estos son datos de test, no son datos reales, por si alguien se hace la pregunta. Y lo que podemos ver es, como veis en la parte izquierda, principalmente 3 secciones. Accounts, que es todas las cuentas que tenemos dentro de la aplicación, y cuando una persona accede a la aplicación solo puede ver aquellas cuentas de que es responsable. Deviations o desviaciones, que son los fallos de configuración precisamente que tiene esta nube o aquellos problemas que hayamos detectado en la nube, y políticas, que son básicamente las distintas formas que buscamos los fallos de configuración. De este modo, digamos, el responsable técnico de la nube o el responsable de negocio de la nube puede tener una visión clara de cuáles son sus fallos de configuración y puede proceder a corregirlos, que es un poco lo que buscamos. Y para terminar, lo que nos tenemos que preguntar es los resultados. Oye, ¿hemos alcanzado el impacto buscado en la organización? Y dentro del tema de esta charla es, ¿qué nos ha aportado el cloud en esta aplicación? Por lo primero, ¿qué nos ha aportado la aplicación a nivel de la necesidad de negocio? Lo que nos está dando es muchísima transparencia sobre los problemas de configuración que tenemos. Antes, como he dicho, y teníamos ese problema, no éramos muy conscientes de qué problemas de configuración teníamos. Ahora, con esta herramienta tenemos completa transparencia. Y la transparencia es muy importante en seguridad porque no eres capaz de securizar aquellas cosas que no conoces. Y el segundo punto, que es para nosotros muy importante, es que hemos, como he dicho, integrado esta aplicación dentro del ecosistema de aplicaciones y dentro del ecosistema de procesos de Siemens. Al fin y al cabo, lo importante no es muy importante tener transparencia, pero lo importante es resolver los fallos de configuración y que los fallos de configuración se resuelvan. Esto es mucho más sencillo si consigues que se integre dentro de todos los procesos de la compañía. Y por lo tanto, para nosotros es el segundo valor que ha aportado la aplicación. Y ahora a nivel de qué nos ha aportado el cloud en esta aplicación. Desde nuestro punto de vista nos ha aportado 3 cosas. Lo principal es que la aplicación ha sido usable desde el principio. Utilizando el cloud más metodologías Agile, desde el primer sprint ya teníamos ya teníamos resultados que mostrar a los clientes. Y ya a partir de ahí íbamos obteniendo el feedback, con lo cual hemos conseguido que al final el resultado de la aplicación es lo que nuestros clientes esperan. El CISO de la compañía espera. En vez de utilizar, digamos, pues, metodologías más antiguas y no el cloud, que, digamos, obtener el feedback hubiera sido mucho más complicado. El segundo valor que nos ha aportado es menos tiempo dedicado al mantenimiento de la aplicación y más tiempo al desarrollo de la misma. Como ha dicho antes Marcos, no tenemos que instalar parches en el sistema operativo. No tenemos que realizar muchas labores de mantenimiento normal de IT que si hubiéramos utilizado un sistema más, digamos, hubiéramos comprado un servidor y instalado en el CPD, hubiéramos tenido que realizar. Con esto, prácticamente el 90% de nuestros recursos están dedicados al desarrollo de la aplicación, que al fin y al cabo es lo que muchas veces da valor. Y finalmente, los menores costes de mantenimiento, es decir, hemos pagado por lo que necesitamos. Esto era muy importante
sobre todo con esta aplicación, porque sabíamos que íbamos a tener un gran volumen de instancias en la nube, un gran volumen de aplicaciones en la nube, pero no sabíamos exactamente el calendario. Con lo cual, si hubiéramos ido a un entorno de CPD, hubiéramos tenido que hacer un dimensionamiento muy exacto. Y eso es prácticamente imposible. Sin embargo, con la nube solo pagamos lo que necesitamos. Si tenemos más nubes, podemos aumentar la capacidad. Y así hemos conseguido ahorrar costes a la empresa, lo cual es muy importante. Bueno, y eso ha sido todo. Y como decía Marcos, cualquier cosa, por favor, poneros en contacto conmigo y encantado de atender vuestras dudas. Muchísimas gracias, Pedro. Estupendo, gracias. Y ahora completamos esta ronda, este webinar, con nuestro segundo caso práctico. Es una empresa colaboradora con eData, la empresa StaffNow. Y para ella contamos con Andrés del Pino. Andrés del Pino es también ingeniero informático y es el CEO de esta empresa. Andrés nos explicará las ventajas también que ha supuesto para su startup, que es StaffNow, usar la tecnología cloud. Andrés, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, también por tu tiempo y adelante. Muchas gracias, Tania. Bueno, primero que nada, buenos días y dar las gracias sobre todo a la Cámara de Comercio también por la invitación a esta presentación. Espero que sobre todo la encuentren útil. Y bueno, como ya he comentado, mi nombre es Andrés del Pino, soy el CEO de StaffNow y la idea de hoy es contarles cómo afectó la decisión de usar tecnología cloud a nuestro producto. Entonces, para que puedan entender un poco ese viaje que hemos tenido que hacer, pues vamos a empezar con una vista muy rápida de qué es StaffNow. La idea de nuestro producto es conectar empresas de mantenimiento aeronáutico con técnicos de mantenimiento que cubran picos de trabajo. Digamos, por ejemplo, que si tienes el ejemplo de buscar un restaurante, tienes aplicaciones como TripAdvisor o por el propio Google, que también tiene su parte de rating de restaurantes, para encontrarlo, ¿no? Tienes todas esas herramientas que te ayudan a encontrar un buen restaurante, pero ¿dónde vas a buscar un buen técnico de mantenimiento? Pues eso somos nosotros, ¿no? StaffNow es precisamente ese servicio análogo para encontrar el profesional de mantenimiento aeronáutico que estás buscando. Hemos creado una plataforma digital durante los últimos años, haciendo pruebas con unos pocos clientes. Recientemente hemos abierto la plataforma para que cualquier empresa la pueda utilizar y esto habría nuevos retos. Antes, cuando estábamos en una fase de prueba con unos poquitos clientes en un entorno cerrado, teníamos nuestra plataforma alojada en un servidor propio y al abrirla a otras empresas, a todo el público, surgió la pregunta de cómo continuamos. ¿Seguimos en servidores propios o nos vamos a la nube? Y bueno, estando aquí se pueden imaginar cuál fue la respuesta. Nos fuimos a la nube, obviamente, y vamos a ver algunas de las ventajas y de las razones por las que lo hicimos. Nuestros clientes son en general grandes multinacionales que requieren de que nuestra plataforma esté siempre disponible, ya que se trabaja 24/7, ¿no? El mundo aeronáutico nunca para. Entonces, tener este 24/7 implica unos compromisos de disponibilidad que cumplirlos con servidores propios no es fácil, requieren una inversión inicial bastante considerable, ya que no puedes tener problemas con tu conexión, no puedes tener cortes de luz, no puedes tener que un servidor se te rompe y no tienes otro de backup. Además, tienes que tener físicamente en algún sitio todos esos servidores. Los servidores necesitan ciertas condiciones de temperatura, de humedad. Entonces, es una inversión muy importante, sobre todo en el comienzo de una nueva empresa, ¿no? Para nosotros, claro, todos esos problemas con el simple hecho de decidir irnos a la nube desaparecen. Y no es tanto a lo mejor que desaparezcan, simplemente pasan a ser problemas del proveedor cloud, no tuyo, lo cual es la gran ventaja. Para ti lo importante es que no tienes que hacer inversión inicial alguna para cubrirlo. En general, que un gran proveedor como Amazon Web Service o Azure tenga grandes problemas es algo muy raro y si ocurre, sinceramente, creo que el mundo tiene otros problemas más grandes que no tener StaffNow disponible durante ese tiempo. Por otro lado, tenemos la escalabilidad.
Cuando hacemos la migración de servidor propio a cloud, tenemos una época en la que necesitamos mayores recursos, necesitamos mayor computación, tenemos más tráfico también en la aplicación de lo que teníamos hasta ese momento, ¿no? Lo mismo nos ocurre cuando nuevos grandes clientes se unen a nuestra plataforma o simplemente hay temporadas en las que el servicio está más activo porque es un servicio estacional o por eventos puntuales que ocurren. En un servidor propio, como ya comentó Marcos, esto implica comprar más máquinas que luego muy probablemente no necesites usar, ya que son picos que después de un tiempo finalmente se estabilizan. Entonces haríamos una inversión que después no vamos a utilizar. Y para mí un buen ejemplo precisamente de esta tesitura son las Olimpiadas, ¿no? Con las Olimpiadas siempre ocurre que se empiezan a construir estadios u otro tipo de instalaciones que a lo mejor no existen en la ciudad y luego quedan totalmente abandonadas porque realmente no se practica tanto ese deporte en esa ciudad, ¿no? Entonces al final quedan completamente abandonadas y sería la analogía con nuestros servidores que hemos comprado y que quedan ahí abandonados, ¿no? Y obviamente es un gasto que considerábamos innecesario y que no queríamos asumir. Como decía, nuestros clientes son multinacionales. Nosotros estamos basados en Europa, pero dimos el paso también para llegar a Estados Unidos. En estos casos tienes el problema de que la información finalmente viaja a una velocidad y si los usuarios tienen que conectarse desde Estados Unidos a Europa para usar nuestros servicios y por tanto la información tiene que viajar miles de kilómetros, va a haber ciertos problemas de latencia y seguro que están de acuerdo conmigo en que no hay nada peor que una aplicación que tarda en responder. Sin embargo, estando en la nube, con unos pocos clics puedes replicar tu infraestructura o parte de ella en una nueva región, acercándola a tus usuarios y por tanto eliminando esos problemas de velocidad. No solo eso, sino que la preocupación de mantener nuestros servidores, mantener las plataformas que usamos a la última versión, son cosas de las que no tenemos que preocuparnos, como también comentaba Pedro. Son tareas que están automatizadas por el proveedor y que con unos pocos clics ya están terminadas, dejando que nosotros invirtamos el tiempo donde realmente debemos, ¿no? En nuestro negocio, no en mantener infraestructura. Tenemos que buscar la forma de maximizar el tiempo que estamos dándole valor a nuestra plataforma y a nuestros usuarios, no en mantener un servidor a la última versión. La seguridad es de los grandes temas que más preocupa a la gente cuando piensa en la nube, pero realmente no es un problema. Realmente dentro de la nube puede ser tan abierto, tan restrictivo como quieras. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una gran cantidad de documentos personales que, bueno, ya conocen hoy todas las normativas de protección de datos. Entonces, tanto por privacidad como por normativa son delicados y tenemos que tomar unas medidas para que no sean accesibles al público, ¿no? Y por poner un par de ejemplos, pues tú puedes tener una base de datos que esté en la nube y que únicamente sea accesible desde tu oficina, por ejemplo, o un backend donde almacenas ficheros que únicamente es accesible desde el backend de tu aplicación. Entonces, realmente esto al final se trata de plantear el nivel de seguridad que requiere cada componente. No es un problema mayor, no es que no estén las herramientas, es simplemente hay que adaptarlo. Y realmente este problema también lo tienes en on-premise. Entonces, es llevar el mismo sombrero cuando estás eh, planificando cómo va a ser tu infraestructura cloud. Nuestra decisión en su momento fue usar la nube de Amazon Web Services. Y otra de las grandes ventajas es la cantidad de componentes y de servicios que ya tienes creados. Y puedes usar todos bajo demanda. Además, al ser componentes del mismo proveedor, todos están hechos para poder comunicar unos con otros, reduciendo también nuestros tiempos de desarrollo, ¿no? Al final, tú tienes unos recursos que son limitados y quieres maximizar su uso. Entonces, bases de datos, máquinas virtuales, servicios de mensajería, reconocimiento de texto, sinceramente, muchísimos de los servicios que se les pueda ocurrir ya existen y cualquiera de ellos los tienes con un par de clics haciendo un mínimo, pero mínimo de configuración. Y por poner un ejemplo de servicio que para nosotros nos resulta muy útil, vamos a ver CloudFormation,
Con CloudFormation lo que podemos hacer es definir nuestra infraestructura como código. Es decir, si nosotros para nuestro entorno necesitamos una base de datos de tipo X, eso lo escribimos como código. Necesitamos una cola de mensaje de tipo Y, también lo escribimos. Y al final tenemos un ficherito como el que estamos viendo, que cuando lo ejecutamos nos permite al final replicar nuestro entorno las veces que queramos. Esto para nosotros es muy útil, ya que nos permite tener entornos o en diferentes regiones o también entornos que necesitamos para hacer pruebas, ya sean pruebas internas que nosotros queremos hacer, o si por ejemplo tenemos clientes que están testeando nuestro servicio para ver si es lo que ellos están buscando, puedes crear un entorno dedicado para las pruebas de ese cliente concretas con un solo clic, ejecutando simplemente ese fichero. Y así pueden probar directamente tu servicio. En definitiva, hay muchas más ventajas y hay muchas más funcionalidades que utilizamos de nuestro proveedor cloud, pero espero que esta presentación les haya dado una idea de lo que ha significado para nosotros. Como se pueden imaginar, finalmente, haber tomado la decisión de ir a la nube no solo nos ha traído ventajas, y espero que esta pequeña presentación les ayude a comprenderlas y sobre todo también a perder ese miedo inicial que suele existir a adoptar tecnología cloud. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Andrés, también. Vamos y muchas gracias a todos, ¿no? A este fantástico panel. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Y pido a todos que os encendéis otra vez vuestras cámaras y vuestros micrófonos mientras estamos esperando alguna duda, algún comentario. Raquel. Sí, eso es. Bueno, no sé, me parece que no hay muchas preguntas. No sé si es que todo el mundo lo tiene todo muy claro o todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, escuchándoos a vosotros, a mí, por ejemplo, sí que me ha surgido una pregunta. Está claro cuáles son las ventajas, ¿no? Todos las habéis puesto de manifiesto. La mayoría son las mismas ventajas, ¿no? Que aporta la nube, pero ¿existe alguna desventaja, alguna pega se le puede poner o si no pega, alguna mejora que podáis vosotros ver? No sé, tanto para la empresa en general como para los empleados, no sé, algo que la empresa deba tener en cuenta pues, a la hora de decidirse, ¿no? ¿Hay alguna pega que ponerle? Para cualquiera de vosotros, quien quiera contestar, o los tres, vamos. Vale. Yo te diría no, ninguna pega, pero es mentira. Yo sí le veo una pega, que es que al final si usas los servicios de un proveedor de nube, al final te haces dependiente de ese proveedor, ¿vale? Porque no son compatibles. Si tú usas un servicio de Amazon Web Service propio de Amazon, una tecnología propia de Amazon, pues ya te vuelves dependiente y si te suben la tarifa o lo que sea, pues te va a costar irte porque tienes que empezar de cero en otro proveedor de la nube, ¿vale? No pasa con todos los servicios, está claro, y tampoco no ha pasado nunca lo de que hayan subido los precios, es más, al contrario, los suelen bajar en vez de subirlos, pero sí que es eso, tienes que tener en cuenta que te haces dependiente a un proveedor de la nube en cierto momento, ¿vale? Yo creo que esa es la principal desventaja desde mi punto de vista. No sé qué opinan Pedro y Andrés. Generalmente las nubes, trabajar en instancias de la nube es más barato, pero aquí lo que sí que hay que tener cuidado y sí que recomiendo también por experiencia propia es que hay que también controlar un poco las instancias o digamos los servidores que generamos en la nube, porque si no luego al final del mes nos podemos llevar sorpresas que no queremos. Es decir, realmente tienes que controlar y tienes que generar solo aquellos servidores que realmente estés utilizando. Porque si no, digamos que puedes tener servidores abiertos o creados en las distintas cuentas que no estás utilizando y que consumen recursos. Y luego al final Amazon, Azure te los cobran. Entonces hay que tener cuidado de asegurarse de que no dejas servidores encendidos que realmente no están haciendo nada. Lo digo por propia experiencia. Eso sería una cosa. Y luego también,
Sí, veo que Marcos y Andrés se ríen, también han tenido esa experiencia, ¿no? Creo que es algo común. Es verdad que es más barato, pero hay que tener cuidado. Hay que realmente realizar un control de costes que en un proceso normal de IT en CPD no tienes que tener. Y luego, otra segunda cosa es que, desde mi punto de vista, la nube es más segura que un CPD tradicional. Tienes que realizar menos labores de seguridad. Pero eso no quiere decir que no tengas que realizar ninguna. Y sí que hay veces que se genera una cierta, sobre todo, digamos, en equipos con menos experiencia, se genera una cierta idea de que yo me voy a la nube y ya de la seguridad se ocupa completamente Amazon, Microsoft. Esto no es así. Se ocupan de una parte de la seguridad, pero tú también tienes que realizar determinadas labores y es importante que las hagas. No sé, Andrés, sí. Sí, totalmente de acuerdo. El autoescalado sin límites es bastante peligroso, entonces totalmente de acuerdo con lo que dices, Pedro. Y bueno, por poner también a lo mejor algo más, creo que a lo mejor también algo a tener en cuenta es que desde el punto de vista de desarrollo hay que cambiar un poquito la mentalidad, ¿no? En muchos equipos de desarrollo siempre está la mentalidad de construimos todo lo que haga falta nosotros mismos y no sacas partido tanto de las herramientas, ¿no? Al final acabas convirtiendo tu aplicación, que podría ser una aplicación que se distribuye en distintos componentes de cloud, en un monolito que has metido en una máquina virtual en la nube. Vale, estás en la nube, sí, muy bien, pero podías haber sacado una arquitectura muchísimo mejor y sacar muchísimo más partido de todo lo que te ofrece la nube que esa opción, ¿no? Entonces hay que cambiar un poquito la mentalidad para aprovechar todo lo que ya te da la nube en vez de intentar construirlo tú mismo. Muy bien, gracias por la respuesta. Ahora, mientras habéis explicado alguna desventaja, sí que llega una pregunta del público y dice, ¿qué seguridad existe que no alguien, sea interno de mi proveedor o externo, no lea mis datos y comparte información sensible con mis competidores? Entiendo que la pregunta a lo que se refiere es qué posibilidades hay, digamos, de que Amazon entre a leer mis datos y los comparta con mis proveedores. Entiendo que por ahí va la pregunta. Yo la he leído también, tal cual que ha llegado, sí. Sí, pero me parece eso, ¿no? ¿Qué garantías, ¿no? ofrecen, supongo? Que no se filtre nada directamente por el Eso proveedor. es. Vale, a Yo ver, entiendo eso. sí, para empezar, bueno, Amazon incluye unos contratos de confidencialidad que tú de hecho lo puedes tratar es decir, en esos contratos de confidencialidad evidentemente se establece que no va a compartir información con otros proveedores. Igualmente también hay que tener, con otros proveedores, con tus rivales, ¿vale? Igual que como con cualquier compañía tercera con la que vayas a trabajar. Al fin y al cabo, la nube, realmente tú lo que estás contratando es capacidad de procesamiento a Amazon. Igual que digamos que puedes contratar, servicios de limpieza, de mantenimiento de tu oficina. Entonces, ahí lo que estableces, digamos, son los contratos y en esos contratos tú te basas, sobre todo si ellos van a tener información confidencial, para que no los transmitan. Igualmente, aquí decir una cosa, llevo trabajando con la nube 10 años por lo menos y no conozco ningún caso y no se ha dado ningún caso de que haya ocurrido. O sea, realmente esto iría en contra del propio negocio de Amazon. Entonces, no. O sea, ese riesgo, desde mi punto de vista, es inexistente en la nube. No sé si Marcos o antes queréis añadir algo. Sí, yo solo añadir que de todas maneras también, si no te fías, tienes la posibilidad de usar tus propios keys para criptografar la información y eso no es accesible por Amazon, ¿sabes? Esas keys son totalmente ajenas a Amazon y no tendría acceso, pero de todas maneras, como dice Pedro, que no va en contra de su propia política y hay acuerdos que ellos firman, NDA, acuerdo de confidencialidad, todo, ¿sabes? Todo lo que necesites lo tienes no solo en Amazon, en cualquier proveedor. El único que no he tocado de los 5 más famosos es Alibaba, para ser sincero, pero bueno, que del resto sí firmas acuerdos de confidencialidad, NDAs y todo. Sería realmente pegarse un tiro en el pie.
por parte de Amazon si hiciera eso. No. Exacto, yo creo que esa es la mejor garantía, ¿no? De si eso ocurriera, realmente ya pueden ir cerrando el negocio porque no van a conseguir ni un solo cliente más. Muy bien. Ganan mucho dinero. Si no recuerdo mal, Amazon, que es el principal fuente de beneficio, no son, digamos, los libros, sino ese AWS. Pues muchas gracias, muy interesante. Una pregunta mía que bueno, pues no puede faltar de un departamento de formación, es que un poco también la pregunta de los especialistas, ¿no? ¿Cómo sois vosotros? ¿De dónde llega la generación que trabaja con la cloud? ¿Tenéis fácil encontrar esas personas? ¿Tenéis programas de formación? Es que lo pregunto también porque justo ahora, antes de ayer, el lunes, ha empezado nuestro primer grupo también de aprendices de formación profesional en un programa de Big Data, y la cloud o la formación en cloud es una de las 3 patas de este programa, ¿no? Y me consta que eso es nuevo, que es emergente, y un poco la pregunta también de dónde sacáis vuestros expertos en el futuro, si es el futuro. Bueno, yo diría que al final pasa lo mismo de siempre, ¿no? Estamos en un entorno, el mundo de la tecnología, el mundo IT, tienes que irlo siguiendo, ¿no? Si no quieres quedarte atascado siempre en el mismo tipo de proyectos, y yo creo que una de las cosas que define bastante bien a prácticamente todo el mundo que trabaja en este sector es que somos gente muy curiosa y que necesitamos siempre probar cosas nuevas. Entonces, existen programas, bueno, Amazon Web Service, Azure, todos tienen sus propios programas para formarte y para sacarte tus certificaciones. Son también duros. Certificarte como un Cloud Architect, por ejemplo, es bastante duro, pero tampoco necesitas, como en casi todo en nuestro sector, no necesitas estar certificado para poder dar un buen uso de las herramientas. Es un tema de experimentar, tener tus pequeños pet projects, empezar a hacer pequeñas pruebitas, y al final ves que no cambia tampoco tanto el paradigma de programación con respecto a lo que llevas haciendo en los últimos 10, 15 años. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Sí, Así es. es precisamente lo que dice Andrés. Para iniciarse en la nube no es necesario, digamos, que tener ni grandes certificaciones ni grandes estudios. De hecho, las web de Amazon y Azure ofrecen muchísimas herramientas que te permiten, digamos, empezar prácticamente desde cero y con muy pocos conocimientos. Entonces, que te permita, digamos, establecer tu aplicación en la nube sin ningún problema. Dicho esto, luego a la hora de, digamos, de reclutar perfiles para las distintas empresas, sí que he de reconocer que hay mucha demanda. Igual que pasa un poco con el mundo del Big Data actualmente. Muchas empresas requieren perfiles especialistas en cloud y digamos que el mercado está un poco apurado. Entonces, realmente cuesta encontrarlos. Pero creo que lo más importante es lo que decía antes. No es necesario, para empezar a montar tu aplicación en la nube, contar con grandes expertos dentro de tu compañía. Sinceramente. Muy Amazon bien. y Azure ofrecen un montón de herramientas para que tú puedas empezar a trabajar sin ningún problema. Muy bien. Bueno, justo vosotros, Siemens y Data, también tenéis un alumno en este programa, así que, bueno, Siemens 3, así que vamos a ver cómo va, y muchas gracias. Seguro Bueno, que va pues bien. no hay más preguntas de público de momento, así que yo voy a aprovechar los últimos 4 minutos a daros las gracias. Repetir que lo hemos grabado, esta sesión la vamos a colgar, lo vamos a compartir con todos vosotros, y si veis de interés todo lo que se ha expuesto hoy, pues lo podéis compartir con compañeros, jefes o lo que sea. Y si estáis mudando a la nube o pensar mudar a la nube o a la cloud, esperamos que os haya aportado este webinar ideas y también herramientas cómo abordar este reto. Cerramos con la mención del próximo webinar que vamos a tener en la Digital Academy, que va a ser en octubre, el 14. Vamos a cambiar el foco un poco al marketing. Y el título va a ser Valor e impacto del uso de datos. Nos quedamos con el Big Data y el Analytics y inteligencia artificial aplicado al marketing.
En este caso contamos con nuestro socio EADA Business School y, como siempre, también con empresas que nos cuentan su realidad empresarial. Muchas gracias a Siemens, muchas gracias a StaffNow para hoy y muchas gracias a EDATA. Que vaya todo bien, que tengáis un buen día y nos vemos pronto en la Digital Academy. Buen día a todos. Muchas gracias, buen día. Bueno, muchas gracias.